Sentí el susurro de sorpresa recorrer la sala cuando empujé las pesadas puertas del tribunal. El murmullo se apagó de inmediato, como el viento que anuncia una tormenta. Mis muletas golpeaban el piso pulido de Denver con un sonido seco y ecuante. Cada paso era un recordatorio del dolor que me había traído hasta allí. Mi corazón latía tan fuerte que casi tapaba el sonido de las sillas moviéndose. Pero lo sentía, cada mirada clavada en mí. Soy Grace Harper, tengo 28 años y jamás olvidaré ese momento. Mi familia estaba allí, alineada en las primeras filas, pareciendo una fila de estatuas arrogantes. Estaban seguros de que la batalla ya estaba ganada, convencidos de que yo estaba acabada, borrada, derrotada. Pero cuando me vieron viva, de pie, caminando, aunque el dolor quemaba mi pierna herida, sus sonrisas de autosatisfacción se desmoronaron. La mandíbula de mi padre cayó. Sus ojos se abrieron de par en par, y entonces la vio, a ella, la mujer a mi lado, y se levantó de un salto. Su voz temblorosa gritó: «Dios mío. Es ella». La sala entera se congeló. Su grito cortó el silencio como un vidrio rompiéndose. Por un segundo, nadie se movió, ni el juez, ni los abogados. El rostro de mi padre se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma. Todos creyeron que jamás saldría de aquella cama de hospital, que quedaría rota para siempre después de lo que pasó. Pensaron que habían enterrado mi futuro cuando me dejaron en coma, sola. Creyeron que mi carrera había muerto, que el contrato de $10 millones que conseguí tras años de trabajo y noches sin dormir sería de ellos. Pero estaban equivocados. Tan equivocados. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Los habrías hecho pagar por lo que hicieron, o les habrías dado una oportunidad de redimirse? Piénsalo. Porque mi historia no comenzó en ese tribunal, comenzó meses antes, bajo el sol brillante de Denver. Salía de una torre de vidrio con las manos temblando de emoción, sosteniendo una carpeta con un contrato firmado, $10 millones por mi algoritmo de diagnóstico médico impulsado por inteligencia artificial. Mi invención estaba a punto de transformar el mundo de la salud. Después de años de desvelos, de depurar líneas de código hasta que mis ojos ardieran y de escuchar que no era lo suficientemente buena, finalmente lo logré. Estaba en la cima de mi carrera, una ingeniera de software de 28 años que acababa de entrar en la élite. Manejé a casa con el corazón ligero, imaginando el orgullo de mis padres y la alegría de mi hermana mayor. Nuestra casa, tranquila, en un suburbio, aún parecía guardar el amor de siempre. Pero al entrar en la cocina, el aire se sentía helado. Mi hermana, impecable como siempre, estaba sentada a la mesa con los brazos cruzados. Tenía 32 años, gerente senior de proyectos en la misma empresa, conocida por su autoridad tranquila y su encanto impecable. Pero esa tarde, su sonrisa había desaparecido. Había algo afilado en su mirada. «Lo logré», le dije, levantando el contrato como un trofeo. $10 millones por mi algoritmo. Su boca se curvó, no en orgullo, sino en amargura. ¿Tu algoritmo?, se burló. Querrás decir el algoritmo que yo dirigí, gestioné y defendí en todas las reuniones. El mismo que mi equipo ayudó a perfeccionar. Sus palabras destilaban veneno. Me quedé paralizada. Siempre supe que mi hermana era competitiva. Era la hija dorada, el orgullo de papá, la favorita de mamá. Pero ahora veía algo más oscuro en sus ojos. «Es mi código», respondí con voz temblorosa. «Años de trabajo». Ella se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo. «¿Crees que eres mejor que yo, Grace?», silbó, dando un paso hacia adelante. Retrocedí hacia las escaleras, intentando calmarla. «Esto no se trata de ti», susurré. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos en lo alto de la escalera. El aire, pesado. El rostro de ella, a centímetros del mío. Su respiración temblaba de rabia. «No eres nada sin mí», escupió. Y entonces, en un parpadeo, sus manos empujaron mis hombros. El tiempo se detuvo.
Recuerdo el giro vertiginoso de mi cuerpo, el golpe seco cuando mi cabeza chocó contra los escalones, y después, oscuridad. Cuando desperté, el mundo era silencio. Solo el bip rítmico de las máquinas. Estaba en una cama de hospital, el cuerpo adolorido, la pierna vendada, la mente envuelta en niebla. ¿Despertaste?, preguntó una enfermera, sorprendida. ¿Cuánto tiempo?, susurré. 2 semanas. Estuviste en coma. Mi voz tembló. ¿Mi familia vino? La vacilación de la enfermera me lo dijo todo antes de responder. No, cariño. Tus padres llamaron una vez, pero no vinieron. Mi garganta se cerró. Podía entender que mi hermana me evitara, la culpa hace eso con la gente. Pero mis padres aún creía que me amaban lo suficiente como para preocuparse. ¿Dijeron algo?, pregunté en un hilo de voz. La enfermera bajó la mirada. Dijeron que tú te lo buscaste. Que los avergonzaste. Esas palabras dolieron más que la caída. Las personas que debían protegerme me habían abandonado sin pensarlo 2 veces. Pasé días en aquella jaula blanca del hospital, sola, sin llamadas ni visitas, solo enfermeras silenciosas y mis propios pensamientos. Hasta que una mañana, la puerta finalmente se abrió. Pero no fue Consuelo lo que entró, sino ella, mi hermana, de brazos cruzados, impecable, con los ojos llenos de desprecio. ¿Aún aferrándote a la vida, dijo con una sonrisa helada. Estás estorbando a todos, ¿sabías? ¿Qué haces aquí?, logré decir con la voz temblorosa. Se inclinó, su voz baja y venenosa. Solo vine a asegurarme de que sigas fuera de mi camino. Dio media vuelta, sus tacones resonando por el pasillo, dejándome temblando de furia. Esa visita no fue casual. Fue una advertencia. Y algo me decía que lo peor aún estaba por venir. Sentí el susurro de sorpresa recorrer la sala cuando empujé las pesadas puertas del tribunal. El murmullo se apagó de inmediato, como el viento que anuncia una tormenta. Mis muletas golpeaban el piso pulido de Denver con un sonido seco y ecuante. Cada paso era un recordatorio del dolor que me había traído hasta allí. Mi corazón latía tan fuerte que casi tapaba el sonido de las sillas moviéndose. Pero lo sentía, cada mirada clavada en mí. Soy Grace Harper, tengo 28 años y jamás olvidaré ese momento. Mi familia estaba allí, alineada en las primeras filas, pareciendo una fila de estatuas arrogantes. Estaban seguros de que la batalla ya estaba ganada, convencidos de que yo estaba acabada, borrada, derrotada. Pero cuando me vieron viva, de pie, caminando, aunque el dolor quemaba mi pierna herida, sus sonrisas de autosatisfacción se desmoronaron. La mandíbula de mi padre cayó. Sus ojos se abrieron de par en par, y entonces la vio, a ella, la mujer a mi lado, y se levantó de un salto. Su voz temblorosa gritó. Dios mío. Es ella. La sala entera se congeló. Su grito cortó el silencio como un vidrio rompiéndose. Por un segundo, nadie se movió, ni el juez, ni los abogados. El rostro de mi padre se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma. Todos creyeron que jamás saldría de aquella cama de hospital, que quedaría rota para siempre después de lo que pasó. Pensaron que habían enterrado mi futuro cuando me dejaron en coma, sola. Creyeron que mi carrera había muerto, que el contrato de $10 millones que conseguí tras años de trabajo y noches sin dormir sería de ellos. Pero estaban equivocados. Tan equivocados. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Los habrías hecho pagar por lo que hicieron, o les habrías dado una oportunidad de redimirse? Piénsalo. Porque mi historia no comenzó en ese tribunal, comenzó meses antes, bajo el sol brillante de Denver. Salía de una torre de vidrio con las manos temblando de emoción, sosteniendo una carpeta con un contrato firmado, $10 millones por mi algoritmo de diagnóstico médico impulsado por inteligencia artificial. Mi invención estaba a punto de transformar el mundo de la salud. Después de años de desvelos, de depurar líneas de código hasta que mis ojos ardieran y de escuchar que no era lo suficientemente buena, finalmente lo logré. Estaba en la cima de mi carrera,
una ingeniera de software de 28 años que acababa de entrar en la élite. Manejé a casa con el corazón ligero, imaginando el orgullo de mis padres y la alegría de mi hermana mayor. Nuestra casa, tranquila, en un suburbio, aún parecía guardar el amor de siempre. Pero al entrar en la cocina, el aire se sentía helado. Mi hermana, impecable como siempre, estaba sentada a la mesa con los brazos cruzados. Tenía 32 años, gerente senior de proyectos en la misma empresa, conocida por su autoridad tranquila y su encanto impecable. Pero esa tarde, su sonrisa había desaparecido. Había algo afilado en su mirada. Lo logré, le dije, levantando el contrato como un trofeo. $10 millones por mi algoritmo. Su boca se curvó, no en orgullo, sino en amargura. ¿Tu algoritmo? Se burló. Querrás decir el algoritmo que yo dirigí, gestioné y defendí en todas las reuniones. El mismo que mi equipo ayudó a perfeccionar. Sus palabras destilaban veneno. Me quedé paralizada. Siempre supe que mi hermana era competitiva. Era la hija dorada, el orgullo de papá, la favorita de mamá. Pero ahora veía algo más oscuro en sus ojos. Es mi código, respondí con voz temblorosa. Años de trabajo. Ella se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo. ¿Crees que eres mejor que yo, Grace? Silbó, dando un paso hacia adelante. Retrocedí hacia las escaleras, intentando calmarla. Esto no se trata de ti, susurré. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos en lo alto de la escalera. El aire, pesado. El rostro de ella, a centímetros del mío. Su respiración temblaba de rabia. No eres nada sin mí, escupió. Y entonces, en un parpadeo, sus manos empujaron mis hombros. El tiempo se detuvo. Recuerdo el giro vertiginoso de mi cuerpo, el golpe seco cuando mi cabeza chocó contra los escalones, y después, oscuridad. Cuando desperté, el mundo era silencio. Solo el bip rítmico de las máquinas. Estaba en una cama de hospital, el cuerpo adolorido, la pierna vendada, la mente envuelta en niebla. ¿Despertaste? Preguntó una enfermera, sorprendida. ¿Cuánto tiempo? Susurré. 2 semanas. Estuviste en coma. Mi voz tembló. ¿Mi familia vino? La vacilación de la enfermera me lo dijo todo antes de responder. No, cariño. Tus padres llamaron una vez, pero no vinieron. Mi garganta se cerró. Podía entender que mi hermana me evitara, la culpa hace eso con la gente. Pero mis padres, aún creía que me amaban lo suficiente como para preocuparse. ¿Dijeron algo? Pregunté en un hilo de voz. La enfermera bajó la mirada. Dijeron que tú te lo buscaste. Que los avergonzaste. Esas palabras dolieron más que la caída. Las personas que debían protegerme me habían abandonado sin pensarlo 2 veces. Pasé días en aquella jaula blanca del hospital, sola, sin llamadas ni visitas, solo enfermeras silenciosas y mis propios pensamientos. Hasta que una mañana, la puerta finalmente se abrió. Pero no fue Consuelo lo que entró, sino ella, mi hermana, de brazos cruzados, impecable, con los ojos llenos de desprecio. ¿Aún aferrándote a la vida, eh? Dijo con una sonrisa helada. Estás estorbando a todos, ¿sabías? ¿Qué haces aquí? Logré decir con la voz temblorosa. Se inclinó, su voz baja y venenosa. Solo vine a asegurarme de que sigas fuera de mi camino. Dio media vuelta, sus tacones resonando por el pasillo, dejándome temblando de furia. Esa visita no fue casual. Fue una advertencia. Y algo me decía que lo peor aún estaba por venir. No se trataba de ganar, sino de enfrentar a la familia en la que alguna vez confié. Más tarde, ese mismo día, me reuní con la doctora Price en una sala de conferencias del hospital. Se sentó frente a mí, la postura tranquila pero el semblante serio. He preparado un informe detallado, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Confirma las modificaciones no autorizadas en tus registros. Se añadieron notas que exageraban la duración del coma y sugerían una incapacidad permanente.
Pasé las páginas con el corazón acelerado. La evidencia era clara, alguien había intentado pintarme como inútil para justificar la pérdida de mis derechos. La doctora Price sostuvo mi mirada. Voy a testificar sobre cada discrepancia, afirmó con firmeza. Esto no fue un error. Sus palabras reforzaron mi determinación, pero también despertaron una tormenta que había intentado reprimir. Al salir del hospital, los recuerdos regresaron como un torrente. Mi hermana, siempre el centro de atención en las cenas familiares, arrancando sonrisas a mis padres mientras mis logros pasaban inadvertidos. Recordé la feria de ciencias, a los 15 años gané el primer lugar, pero mi madre solo elogió el proyecto artístico de mi hermana. Mi padre se limitó a decir que mi trabajo no era lo bastante práctico. Esa preferencia constante hacia ella me empujó a trabajar el doble, a crear mi algoritmo, a demostrar que yo era suficiente. Y ahora, otra vez, habían elegido su lado, permitiendo que me manipulara mientras yo luchaba por sobrevivir. El dolor del rechazo me golpeó como una ola helada. Me detuve en un pequeño parque cerca del tribunal, intentando respirar. Me senté en un banco, el frío atravesando mi abrigo, y dejé que la tristeza me invadiera por un instante. No estaba luchando solo por un contrato, sino por la verdad, por los años que pasé tratando de probar mi valor. Llegó el día del juicio. El tribunal de Denver hervía de tensión mientras me sentaba al lado de Daniel, las manos entrelazadas en el regazo. Él se puso de pie, su voz firme y clara. Tenemos pruebas incontestables de una conspiración para defraudar a mi clienta. Entonces comenzó a reproducir la grabación del café. La voz de mi hermana resonó por la sala, fría y arrogante. Ahora es mío. Un murmullo recorrió al público. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Daniel continuó, presentando los documentos falsificados, los mismos que ella y un colega habían manipulado para reclamar la autoría de mi algoritmo. Miré hacia el otro lado de la sala. Mi hermana estaba pálida, pero aún desafiante. Luego Daniel mostró los extractos bancarios que revelaban los pagos que mi hermana había hecho a Mark, el colega que ahora permanecía rígido en su asiento. Estas transacciones prueban su participación, dijo Daniel, sin titubear. Entregó a la jueza una carpeta con los correos electrónicos que mi mejor amiga había descubierto, mensajes en los que mi hermana se jactaba de haberme reemplazado. Las pruebas eran irrefutables. Cada documento, cada detalle, se apilaba en su contra. La doctora Price subió al estrado y habló con calma. Los registros médicos fueron alterados para exagerar la condición de la señorita Harper, explicó, mostrando gráficos y reportes. Las notas falsas fueron usadas para justificar la orden judicial en su contra. Los ojos de la jueza se entrecerraron. Sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí. La verdad por fin empezaba a revelarse. Mi hermana se levantó para defenderse. Su voz era afilada, pero vacilante. Yo solo estaba protegiendo a la empresa, dijo, evitando la mirada de la jueza. Grace estaba inestable, incapaz de liderar. Sus palabras cayeron como piedras, pero sin peso frente a las pruebas. Mark fue el siguiente. Tartamudeó desde el principio. Yo solo seguía órdenes, murmuró, evitando mirarme. Su excusa débil solo profundizó el gesto severo de la jueza. Miré hacia el público. Mis padres estaban allí, los rostros marcados por el shock y la negación. Mi madre se aferraba al brazo de mi padre, los labios temblorosos. Mi padre miraba al vacío, su semblante autoritario empezando a romperse. Habían protegido a mi hermana por años, pero ahora su complicidad quedaba expuesta. Daniel me llamó al estrado. Mi corazón golpeaba fuerte mientras me ponía de pie. Conté sobre mi algoritmo, los años de trabajo, la traición de ser empujada por las escaleras. Relaté cómo desperté en el hospital, abandonada por mi propia familia, y descubrí la conspiración para quitarme todo. Pensaron que me quedaría callada, dije con la voz firme pese al nudo en la garganta. Pero estoy aquí por justicia. El silencio llenó la sala. Cada palabra parecía resonar en las paredes del tribunal. Mi hermana me lanzó una mirada llena de odio, mis padres bajaron la vista, incapaces de sostenerla.
Por primera vez, el poder había cambiado de manos. La jueza pidió unos minutos para deliberar. Cada segundo se sintió eterno. Finalmente habló, la voz clara y firme. Las pruebas son incontestables. La acusada orquestó un esquema calculado para defraudar y privar a la señorita Harper de su propiedad intelectual y sus derechos financieros. El veredicto cayó como un martillo. Mi hermana fue condenada a 4 años de prisión por fraude y conspiración. Mark recibió 2 años por su participación en la falsificación de documentos. Solté el aire, sintiendo el alivio recorrerme. Pero la jueza aún no había terminado. En cuanto a los padres de la señorita Harper, continuó. Su participación al permitir y encubrir estos actos justifica una acción civil por daños morales y materiales. Un suspiro ahogado escapó de mi madre, que se cubrió el rostro con las manos. Mi padre bajó los hombros, el orgullo finalmente derrumbado. Cuando el martillo golpeó, sentí que un enorme peso se disolvía. El público comenzó a salir lentamente, pero yo permanecí sentada, observando a mi familia marcharse en desgracia. Mi hermana ya no tenía aquel semblante arrogante, sus ojos estaban vacíos. Mark se fue con la cabeza baja. Y mis padres, los mismos que me habían hecho sentir pequeña, finalmente enfrentaban las consecuencias de su ceguera. Había luchado por mi verdad y vencido. El contrato era mío otra vez, mi nombre restaurado. Pero más que eso, había recuperado mi fuerza. Salí del tribunal bajo el cielo despejado de Denver. El viento frío rozó mi rostro. Era el inicio de una nueva vida. En mi nuevo apartamento, pequeño pero lleno de luz, sentí por fin la paz. Las ventanas daban a la ciudad, las paredes desnudas parecían prometer un futuro. Había tomado una decisión firme, romper todos los lazos. Sin más llamadas, sin más visitas, sin más esperas de aprobación. Mi hermana, mis padres, todos pertenecían a un pasado que ya no me definía. Y esa libertad se sintió como respirar por primera vez en años. Las consecuencias legales fueron duras. Mi hermana cumplía su condena en una celda fría y debía pagarme $200,000 por los daños. Mark recibió además una multa de $50,000. Mis padres, cómplices en su silencio, fueron obligados a pagar $75,000 por daños civiles. Su reputación, que tanto valoraban, se derrumbó. No celebré. No había alegría en verlos caer. Solo alivio. Alivio de saber que ya no podían hacerme daño. Pero quería ir más allá. No solo reconstruir mi vida, sino convertir mi dolor en propósito. Con $500,000 del contrato, fundé en Denver una organización para víctimas de abuso familiar. El fondo ofrecía ayuda legal, apoyo psicológico y refugio seguro para quienes quisieran escapar de hogares tóxicos. En la inauguración, hablé ante una pequeña audiencia. Nadie debería sentirse solo en su lucha. Mis palabras llevaban mis cicatrices. La fundación era mi forma de transformar el dolor en esperanza. Mirando atrás, entendí cuánto había superado. Mi familia intentó borrarme, mi hermana con sus engaños, mis padres con su indiferencia. Pero sus actos solo me hicieron más fuerte. Sobreviví a un coma, enfrenté mentiras y gané justicia. Y aprendí que la justicia no es solo ganar. Es tener el valor de levantarte, incluso cuando todo parece perdido. Mi algoritmo, mi orgullo, estaba otra vez en mis manos. Pero la mayor lección no fue sobre venganza ni triunfo. Fue sobre autosuficiencia. Durante años busqué la aprobación de mi familia, tratando de ganar un amor que nunca existió. Pero en ese hospital, traicionada y sola, encontré algo mejor, mi propia fuerza. Ya no necesito la validación de nadie para saber lo que valgo. Fue mi resiliencia la que me sostuvo en medio del dolor, las mentiras y el juicio. Y me enseñó que nadie puede robarme el futuro, a menos que yo lo permita. Mientras observaba las luces de Denver brillando en la noche, supe algo con certeza. Yo era suficiente. Y por primera vez, estaba lista para construir una vida en mis propios términos. Términos, fin. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas.
Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.